que os diga cómo están. Gracias a Dios, estamos muy bien. Requete muy bien. Hola Matachín. Hola Mateo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes, niños? Bien, muy bien. Bueno, me alegra. Niños, resulta que hoy vamos a ver cómo Jesús muestra su autoridad. ¡Guau! ¡Qué chévere! ¿Cierto, Matachín? Sí, niños. ¿Y cuál es la verdad central de esta clase? Es que Jesús es Dios. Bueno, muy bien. ¡Qué rico! ¡Chao! Chao. Hola niños. Hola Matachín. Bueno niños, hoy vamos a orar. Primero pegamento. De bien Matachín. Y extendemos nuestras manitas y las pegamos. Papito Dios, te damos muchas gracias por esta noche que tú nos das. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, porque tú eres muy especial. Tú eres nuestro Dios. Ningún Dios así como lo pensó Sadrach, Mesach y Abednego, que confiaron en ti para que no les pasara nada en el fuego ardiente. Y nunca nos dejarás, porque, como decía Abednego, bueno, Rey, aunque yo no quisiera dar esto, pero Dios está con nosotros, así como lo dijo. Pero ningún Dios como tú nos va a poder librar, como tus ángeles y tú, pero nadie, ningún más Dios tiene poder ni rey como tú. Y recuerden los niños, Jesús, como lo pensó Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos confiaban en Dios y también aprendieron que Dios nunca nos va a dejar, aunque nos metamos en problemas y aunque nuestros reinos, como el rey que les dijo a esos 3 hombres que los iban a meter, pero Dios siempre está con nosotros. Recuerden los niños. Adiós. Bueno, niños, el versículo de hoy lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 25. Y Jesús les dijo a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Y ellos, atemorizados y asombrados, se preguntaban los unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Bueno, en este versículo el Señor nos está diciendo: ¿dónde está vuestra fe? No sé qué situación estás pasando, si enfermedad, escasez, si alguna situación familiar, si hay alguna preocupación en tu corazón. El Señor dice: ¿dónde está vuestra fe? Niños, Jesús es Dios y vemos en la historia que Él tiene autoridad sobre lo natural y sobre lo natural. El Señor está contigo. Tu vida está en las mejores manos. Él es tu Dios, tu Salvador. ¿Dónde está vuestra fe? Descansa en el Señor. Él quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde está vuestra fe? Jesús llevó a sus discípulos por el mar de Galilea, pero se enfrentaron ante una tormenta. Pero Jesús demostró su poder y la calmó. Después Jesús y sus discípulos fueron amenazados
por un hombre endemoniado. Pero Jesús otra vez demostró su poder y liberó al endemoniado. En estos dos casos, Jesús demostró su poder y muchos le temieron. Otros le respondieron rechazándolo. Pero el hombre sanado, le amó y lo siguió. Hola niños y niñas de vida y adoración, muy buenos días. Dios los bendiga. Hoy vamos a estar en el estudio de Lucas 8, del 22 al 39. Es el relato donde Jesús va en una barca. Y esto comprueba los milagros que Jesús tenía el poder y el amor de Dios. Tenía el poder como Dios en lo natural y en lo sobrenatural. Tenía el poder para traer paz física, paz espiritual, para salvar y limpiar. Cuidaba de sus discípulos como un tesoro especial. También sanó al hombre poseído por un demonio y ofrecía salvación a los gentiles. Pero había una condición: para tener estos regalos, estos beneficios, hay que temer, amar, seguir a Jesús como el Dios verdadero. Así que niños, vamos a seguir estudiando este capítulo de Lucas 8, del 22 al 39. Muy buen día y vamos a continuar en el culto dominical. Bye bye. Bueno, niños, a continuación veremos una historia bíblica donde Jesús nos muestra su autoridad. Entonces, la Biblia dice: un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que partieron, y mientras iban en la barca, Jesús se quedó dormido. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corría en gran peligro. Entonces los discípulos fueron a despertar a Jesús y le dijeron: Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. Jesús se levantó, reprendió al viento y a las olas. Entonces todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda a los vientos, al agua, a las olas, y le obedecen? Ellos obedecieron sus órdenes. ¿Quién es este? Continuemos con nuestra historia bíblica en Lucas 8 del 26 al 39. Después de la terrible tormenta que Jesús paró, llegaron del otro lado del lago a la tierra de los Gadarenos, Jesús y sus discípulos. Ellos bajaron del barco. Allí, en la región de los Gadarenos, habían 2 hombres con espíritus inmundos, endemoniados, y estos eran fuertes. No había quien pudiera dominarlos. Muchas veces intentaron atarlos, incluso con cadenas, pero ellos las rompían. Ellos se la pasaban gritando de día y de noche, por los sepulcros y por los montes. Ellos también se lastimaban con piedras su cuerpo. Nadie sabía qué hacer con estos hombres. Cuando los endemoniados vieron a Jesús, gritaron y corrieron hacia él. Se arrodillaron y le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús del Dios Altísimo? Me imagino que los discípulos tenían mucho miedo, algo así. Los endemoniados: te pedimos que no nos atormentes, por Dios, que no nos atormentes. Jesús les preguntó: ¿cómo se llaman? Y ellos le dijeron: Legión, porque somos muchos. Te rogamos que no nos envíes fuera de esta región. Estaban por allí en el monte un hato de cerdos, Ay, ay, ay. pastando y comiendo muchas hierbas.
Los demonios le pidieron a Jesús que los enviara a esos cerdos para que entraran en ellos de inmediato. Jesús les ordenó que salieran de ellos y fueron a los cerdos. Entraron pues los demonios a los cerdos, que eran como 2000. Este hato, grupo de cerdos, corrieron y en un despeñadero se aventaron hacia el mar y murieron. Los que cuidaban a los cerdos huyeron a la ciudad y dieron aviso de lo que había pasado en los campos y en la ciudad. Viendo los de la ciudad, vinieron a los que habían estado endemoniados, con ropa, sentados tranquilos. ¡Oh! Tuvieron miedo y los que estaban con los cerdos le dijeron: sí, nosotros lo vimos todo, nosotros vimos todo lo que pasó. Esos son los endemoniados. Y entonces algo sucedió porque, véanlos, están normales, pero nuestros cerdos, nuestro hato de 2000 cerdos se despeñaron hacia el mar y se ahogaron. Todos tuvieron mucho miedo. Y le decían a Jesús: vete, fuera, váyase, fuera, váyase. Subiéndose Jesús con sus discípulos a la barca para irse de ese lugar, los que habían estado endemoniados le rogaron a Jesús: por favor, porfis, ¿pueden llevarme? Queremos ir contigo, porfis. Jesús les dijo: no, quédense y vayan a sus casas y cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios por ustedes y de la misericordia que ha tenido. Ellos aceptaron esta gran misión y fueron por todo Decápolis, diciéndoles a los demás cuán grandes cosas ha hecho Dios y cuán maravillosas cosas sigue haciendo. Hola niños, ¿cómo están? Hoy en nuestro diccionario bíblico tendremos 5 palabras que durante esta clase pudimos escuchar. La primera es Decápolis. ¿Qué es Decápolis? Es una zona de 10 ciudades gentiles. La segunda palabra que pudimos ver en esta historia es fe. Para ti, ¿qué es la fe? Fe es la confianza, la dependencia, la fidelidad total en Dios y a Dios. Solo a Él debemos darle toda nuestra confianza y como nosotros somos sus hijos, debemos depender de Él en todo. Eso es fe. Abismo es la prisión temporal para los demonios. Temor de los creyentes. El temor que tenemos nosotros los creyentes significa la reverencia que hay en nuestros corazones hacia Dios. Y el temor de los incrédulos es el resultado del temor del castigo de Dios. Esas fueron nuestras 5 palabras de nuestro diccionario bíblico de esta clase. Dios los bendiga y continúen con nosotros. Preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué tenían miedo los discípulos al principio de la historia? A. Porque la tormenta era tan violenta que podía hundir el barco. B. Porque un tiburón se los iba a comer. A. Porque la tormenta era tan violenta que podía hundir el barco. Segunda. ¿Qué hizo Jesús con la tormenta? A. Siguió durmiendo hasta que el barco se hundió. B. Habló instantáneamente, se calmó la tormenta. B. Habló e instantáneamente se calmó la tormenta. Tercera. ¿Cuál era el problema del hombre que vivía entre las tumbas? A. Que estaba poseído por muchos demonios. B. Que le gustaba robar a los vecinos. A. Que estaba poseído por muchos demonios. Cuarta. ¿Qué hizo Jesús con el hombre? A. Expulsó a los demonios y sanó al hombre. B. Se asustó con el hombre y salió corriendo. A. Expulsó a los demonios y sanó al hombre. Quinta. ¿Qué sintieron los discípulos y el pueblo al ver el poder de Jesús? A. Aplaudieron a Jesús y le dieron comida. B. Tuvieron temor, pero respondieron de diferentes maneras.
B. Tuvieron temor, pero respondieron de diferentes maneras. Sexta, ¿quién dijeron los demonios que era Jesús? A. El Hijo del Altísimo. B. El profeta del pueblo. A. El Hijo del Altísimo. Séptima, ¿qué hizo el hombre sanado cuando Jesús siguió su camino? A. Se fue a otra ciudad y se escondió. B. Obedeció firmemente a Jesús y habló del milagro en toda la región de Decápolis. B. Obedeció firmemente a Jesús y habló del milagro en toda la región de Decápolis. Gracias por participar. Hola Matachín. Hola, ¿Qué tal la clase de hoy? súper interesante. Vemos cómo Dios es un Dios de autoridad y Jesús es Dios. Exactamente. Muy bien. Bueno, les vamos a dejar una tarea con Matachín. ¿Qué tal, Matachín? Sí. ¿Saben cuál es la tarea, niños? ¿No? Bueno, para la próxima semana vamos a estudiar nuestra lección número 11, en la que Jesús, la muerte y la enfermedad. Todo basado en Marcos 5 del 21 al 43. Recuerda, semana 11, vamos a leerla, vamos a estudiarla y vamos a compartirla en familia. ¿Qué te parece, Matachín? Súper bien. Bueno, ahora, ¿qué tal si hacemos una oración para terminar este tiempo en el que hemos aprendido que Jesús tiene la autoridad y que Él es Dios? Sí. Buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la clase. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado, porque tú eres un Dios de autoridad, porque tú eres, Señor, Dios, porque tú eres nuestro Padre. En ti confiamos, Señor, en ti dependemos, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a que nuestra fe siempre esté, Señor, aferrada a ti, a que sea una fe inquebrantable, Señor, a que dependamos de ti en todo, por todo y para todo, Señor. Ayúdanos a cada uno de los niños, las niñas, los papitos que están en casa, Señor. Ministralos, Señor, y danos sabiduría y entendimiento para nuestra siguiente lección. Muéstranos tu verdad, Señor, cada día más. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao. Chao, niños. Si vienen nubes negras contra mí, mi corazón confiado espera en ti. Con tu poder ya no tengo temor, y con mis fuerzas yo te alabo hoy. Con mi boca voy a cantar, con mis manos voy a adorar, con mis pies yo voy a danzar, a toda voz lo voy a gritar. Gozo, gozo, nadie me quita el gozo. Gozo, gozo, es que tú das el gozo. Gozo, gozo, nadie me quita el gozo. Gozo, gozo, es que tú das el gozo. Negras contra mí, mi corazón confiado espera en ti. Con tu poder ya no tengo temor, y con mis fuerzas yo te alabo hoy. Con mi boca voy a cantar, con mis manos voy a adorar, con mis pies yo voy a danzar, a toda voz lo voy a gritar. Gozo, gozo, nadie me quita el gozo.
Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Eres bienvenido. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida vendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Díganlo. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso
para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. ¿Qué tal si levantas tus brazos? Le dices, Señor, grande eres tú, grande y poderoso. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Por eso te cantamos a ti, nuestro Dios. Dígalo otra vez conmigo. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Díselo otra vez. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder.
Muy buenos días, un saludo muy especial, amigos, Iglesia, Vida y Adoración. A partir de este momento traemos el libro, vamos a leer las Escrituras, continuamos con el Salmo número 93 de la Nueva Versión Internacional. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono, y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor, en las alturas, se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Salmo 94. Señor, Dios de las venganzas, manifiéstate. Levántate, juez de la tierra, y dales su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo habrán de ufanarse los impíos? Todos esos malhechores son unos fanfarrones. A borbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean, oprimen a tu herencia. Matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan. Y hasta dicen, el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no oirá el que nos puso las orejas, ni podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Podría ser amigo de reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en quien me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Salmo 95. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación, y dije, son un pueblo mal encaminado, que no reconoce mis senderos. Así que, en mi enojo, hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Amén. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, por tu cuidado.
Gracias, Señor, porque tú nos brindas un amor ilimitado, infinito. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la salvación y en las Escrituras hallamos también vida eterna. Es un tesoro grandioso que llevamos siempre en nuestro corazón y más que simplemente oidores, nos convertiremos en hacedores. Unidos, Señor, esperamos tu segunda venida. Ten compasión, Señor, ten piedad y misericordia de este pueblo. Amén. Mis hermanos, gracias. Dios les continúe bendiciendo. Qué alegría poder leer las Escrituras, la palabra del Señor. No olviden que a través del grupo de WhatsApp Infovía estamos entregando, toda la información. Muy atentos a nuestro pronto regreso al templo, al auditorio, todos unidos en constante oración. Por eso sabemos que Dios todo lo tiene bajo control. Y no olviden que los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, oración y estudio bíblico. Y continuamos también los martes a partir de las 7 de la noche por Zoom. Un taller muy importante, muy especial. ¿Qué hago? Decidiendo bíblicamente. Porque obtener sabiduría y decidir a través de la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Así que muy pendientes, para ese nuevo taller. A las 7 de la noche los martes, por la plataforma Zoom, se enviará, por supuesto, a través de WhatsApp, para que estemos muy pendientes, Infovía y también el WhatsApp de la iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. A continuación, el pastor que tiene el mensaje para la mañana de hoy. Estamos muy atentos y recibiendo las bendiciones de nuestro Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Feliz domingo, feliz semana y aquí estaremos, por supuesto, si la voluntad del Señor es continuar con estos cultos virtuales, pero no olvide una recomendación muy especial, compartir este link desde YouTube para sus seres queridos y amigos. Nuevamente, el Señor les continúe bendiciendo. Un muy buen día, mis hermanos. Qué bendición una vez más poder dirigirme a ustedes en esta mañana con el propósito de estudiar juntos la palabra del Señor. Esta semana que acaba de terminar comenzamos un estudio bíblico los martes acerca de la voluntad de Dios. El hecho de poder ver a la luz de la Escritura cómo es que es posible que podamos vivir en la voluntad de Dios. Y planteábamos esta semana la pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo decido bíblicamente? ¿Cómo puedo ser orientado, guiado por el Señor a través de su palabra en el propósito de entender y vivir en la voluntad del Señor? Y en esta mañana quisiera que abordáramos un texto muy importante, muy central y muy lindo respecto a lo que Dios hace en nosotros para que sea posible el hacer o vivir en la voluntad de Dios. Un texto que encontramos en Hebreos 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Vamos a leer estos dos versículos y luego hacemos una oración para entonces entrar en el estudio de este lindo pasaje que vamos a ver en esta mañana. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, como acabamos de leer, a ti la gloria, a ti el honor por siempre. Y en esta mañana queremos darte honor, agradecerte por tu palabra y por regalarnos como una bendición tuya este tiempo para oírte hablar a través de tu palabra, a través de la exposición de tu palabra y exponernos nosotros a la luz de ella. Pedimos que como esta misma petición que acabamos de leer se hizo con seguridad en la vida de nuestros hermanos allí en el primer siglo, esta también puede ser hoy nuestra oración, nuestra petición, nuestro deseo y tu respuesta a nosotros. Haznos aptos para hacer tu voluntad por medio de Jesucristo. Gracias por lo que seguirás haciendo en nosotros, a través de nosotros, y a ti el honor y la gloria en esta mañana. Amén.
Las palabras que acabamos de leer entonces hacen parte de una oración o de una petición que el escritor a los hebreos deseaba. ¿Sí? Un deseo que él anhelaba que Dios cumpliera en la vida de sus hermanos. Y la petición es esencial y fundamentalmente esta: Dios los haga aptos para hacer su voluntad. En estos 2 versículos, todas las cosas que leemos y vamos a ir viendo giran en torno a esta verdad, a esta petición, y que espero hoy podamos ser alentados, desafiados a ver a Cristo una vez más como aquel que Dios usa o a través del cual Dios ejerce su obra en nosotros para que podamos cumplir su voluntad. Y quisiera animarte a que una vez más y desde hoy con una mayor intencionalidad tú y yo podamos decir esto: Dios, haz en nosotros tu voluntad de tal manera que podamos hacer todo lo que te agrada. Recordarán lo que vimos en Colosenses también, pero que podamos también entonces decir: haznos aptos para hacer tu voluntad. Y las demás cosas, como estoy diciendo, que se nos dicen en estos versículos, pues entonces van a fortalecer y van a entretejerse en torno a esta importante petición. Entonces, estas palabras que acabamos de leer nos dicen muchas cosas acerca de lo que Dios ha hecho y Dios hace, y luego nos habla acerca de cuál debe ser nuestra respuesta a lo que Dios hace. Veamos entonces cómo es que es posible hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible hacer la voluntad de Dios? Y entonces, ante esta petición, pues el escritor, y aquí entonces leemos varias cosas que serán importantes en torno a quién es Dios y lo que Él hace en nosotros para, como acabo de decir, lograr hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, nos dice el versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Nos dice en primer lugar que el Dios al cual pedimos esto es el Dios de paz. El Dios de paz es Dios de paz, pues Él nos ha reconciliado consigo por medio de Jesucristo. Es el Dios de paz porque ese es su carácter. Note que no está diciendo la paz de Dios como enfocándose en lo que Dios otorga únicamente, sino que está enfocándose y centrándose en aquel que otorga esa paz. Es decir, el Dios de paz. Y vamos a ver algunas cosas que son muy importantes en cuanto al Dios de paz y cómo Él es el único que puede otorgar la paz que necesitamos. Como acabo de decir hace un momento, entonces, Él es el Dios de paz, pues Él nos reconcilió por medio de Jesucristo. Dice Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es posible tener paz con Dios en el hecho de que nuestra condición como pecadores era una condición de enemistad con Dios. ¿Sí? Por nuestro pecado nos hicimos enemigos de Dios, nos rebelamos contra Dios. Pero entonces Dios, en su infinito y perfecto amor, envió a su Hijo Jesucristo para que a través de su vida, muerte y resurrección fuera posible que aquellos que éramos sus enemigos o que hoy son sus enemigos puedan venir en reconciliación con Dios. Y es lo que nos dice este verso. Tenemos paz con Dios únicamente por medio de Jesucristo, por la fe en Él. Entonces, el Dios de paz, tú puedes estar en paz con Dios cuando pones tu fe en Jesús, o por el hecho de haber puesto tu fe, tu confianza totalmente en la persona y obra de Jesucristo. Y entonces eso te permite y nos permite disfrutar de una paz con Dios. Ya no somos sus enemigos, somos sus hijos, somos su pueblo. Pertenecemos a Él y podemos entonces disfrutar una comunión, una relación con Él. Y como este mismo libro de Hebreos dice, podemos acercarnos a Él con plena certidumbre de fe, con una gran confianza de saber que hemos sido y seremos aceptables en Él por medio de Jesucristo. En Efesios 2, 14 al 16, también encontramos otra verdad importante acerca de Dios como el Dios de paz y que otorga la paz. Y es que es Dios de paz, pues derribó
toda pared que había entre nosotros. Vamos a leer entonces en Efesios 2, 14 al 16. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Nota el énfasis tan claro de una enemistad ahora entre nosotros, entre nuestro prójimo y nosotros. No solo Cristo nos ha reconciliado con el Padre a través de su muerte, sino que también estamos leyendo aquí en Efesios que había una pared que nos separaba de nuestros prójimos, de nuestros semejantes. Y entonces, cuando Cristo viene y da su vida por nosotros, de los dos pueblos, es decir, del pueblo de Israel y del pueblo gentil, ha hecho un solo pueblo, un solo cuerpo por medio de la cruz. Y entonces la figura es que toda separación, toda barrera o toda pared que nos separaba entre nosotros, Cristo la ha derribado. Cristo la ha tirado al piso, ha quitado de en medio todo aquello que nos generaba enemistad ahora entre nosotros. Y entonces podemos decir que Dios, el Dios de paz, nos ha reconciliado con Él. Y Dios, el Dios de paz, nos ha reconciliado entre nosotros. Puedes tener paz con Dios y puedes tener paz con tu prójimo solo por poner la fe en Jesús, por mirarlo a Él, por su obra allí en la cruz. Ha dado muerte a toda enemistad con Dios y entre nosotros. Y entonces estamos viendo aquí en Hebreos que el Dios de paz nos otorga su paz. Y a veces se ve a Dios y hay quienes consideran a Dios como si Dios quisiera venir a su vida para arruinarla o para echar a perder los planes o los proyectos de vida que tienen los seres humanos. Pero realmente debemos reconocer algo, y honestamente es que el pecado ha generado desorden en nuestra vida. El pecado ha traído caos en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestro ser. El pecado ha traído caos en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Y entonces el caos en el que vivimos, en un mundo en el cual hay la maldad, el sufrimiento, el dolor, ha sido eso causado por el pecado. Pero Dios, que es el Dios de paz, quiere venir, ha planeado venir, y por eso envió a Jesucristo para traer orden donde hay caos, para traer paz donde hay caos. Y entonces esto nos habla del hecho de que todo aquello que Dios quiere hacer y otorgarnos lo hace por medio de Jesucristo. Y piensa en la paz de Dios, en el Dios de la paz, como aquel que quiere darte todo su bienestar, todo su bien, toda su bondad siendo dada y entregada a ti por medio de Jesucristo. Basta ver entonces, por ejemplo, cómo en la creación nos dice el libro de Génesis que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, había caos. Y que leemos en los capítulos 1 y 2, que Dios entonces le dio orden a la creación, trayendo así paz en medio del caos que había, y trae orden. Pero Génesis 3 nos dice que el pecado entró en la creación por causa de la desobediencia del ser humano, y se pierde así entonces la paz que había del ser humano con Dios y la paz que había del ser humano con sus semejantes y con toda la creación. Y desde Génesis 3, a causa de la desobediencia del ser humano, todos hemos pecado, dice la Biblia, todos hemos desobedecido, todos nos hemos rebelado contra Dios, y todo ser humano ha vivido en un mundo, y hemos vivido en un mundo en el que hay la crueldad, existe el dolor, existe el sufrimiento, la muerte. No hay paz en el alma, no hay paz en las relaciones. Y por lo tanto se hace imposible vivir en comunión con Dios, y se hace imposible vivir en comunión
completa y perfecta entre nosotros. Pero Dios daría una promesa desde Génesis 3 y era su promesa de redención. El hecho de que un día enviaría a alguien que ahora sabemos que es Jesucristo, enviaría a su Hijo para traer la paz, traer la reconciliación. Y entonces aquellos que desde Adán y Eva vivieron para querer honrar al Señor, abrazaron la fe de este Redentor. Y entonces la fe vino como consecuencia de creer en esta promesa. ¿Y qué nos deja ver el relato bíblico y observar cómo en la historia de la redención Dios fue dando paz? En el hecho de aquellos que miraron a Dios, creyeron en su promesa de una redención completa y que traería paz, hizo posible entonces vivir en paz en medio de un mundo quebrado. Al avanzar en la historia del relato bíblico, recordarás que el pueblo de Israel vivió por algunos siglos en Egipto, siendo esclavizados allí. Y eso es una clara muestra de que no estaban viviendo en paz, no tenían libertad. ¿Y qué ocurrió? Sabemos que Dios intervino, Dios actuó poderosamente, rescata a Israel de Egipto, lo conduce por el desierto con la promesa de llevarlos a una tierra prometida para vivir allí en paz. Y esa tierra prometida sería la tierra en la cual ellos reposarían. Por lo tanto, recibirían de Dios todo su bien, toda su bondad, todo su bienestar, toda su paz. Y sabemos que Dios cumplió su promesa, los liberó de Egipto, los condujo por el desierto y les entregó esta tierra prometida. Ellos podrían vivir en paz, es decir, recibir y disfrutar de todo el bienestar de Dios, aún en medio de un mundo caótico que les rodeaba. Pero ellos fueron infieles al Señor y perdieron toda esta bondad y este bienestar, o bien de Dios, toda esta paz. Pero siempre quiero decir, siempre estuvo la paz como algo que otorgó la fe en el hecho de esperar el cumplimiento de la promesa, como dijeron los profetas, de un príncipe de paz. Y todo esto nos apunta a un alguien, a una persona. Por lo tanto, desde Génesis, luego en lo que vemos en la historia de Israel, en su esclavitud, en su liberación, en su estar en la tierra prometida, cada promesa, cada palabra que dieron los profetas, cada cosa que Dios habló, siempre apuntó a Jesucristo como el dador y como el mediador de esta paz. Es decir, cuando aquí en Hebreos estamos diciendo que Dios es el Dios de paz, quiere decir que todo el bienestar, todo el bien, toda la bondad de Dios viene únicamente y ha sido posible por medio de Jesucristo. Y hoy te digo, tú puedes vivir en paz, es decir, puedes recibir en tu alma y disfrutar de todo el bienestar de Dios por poner tu fe en Jesús. Puedes entonces vivir y estar en paz con Dios y puedes estar en paz con tus semejantes, aún en medio de un mundo quebrantado por el dolor y la maldad, porque puedes y te llamo a poner la fe en Jesucristo. Y mirando hacia el futuro, el Dios de paz promete que un día Cristo regresará y nos dará una paz plena, pues estaremos en un reposo eterno con Él. Y todo esto porque Él es el Dios de paz. La paz solo es posible porque Dios la otorga. Paz en cuanto a una vida que se ha habido beneficiada por la salvación que Dios da y salvación que es solo posible por medio de la fe en Jesucristo. Y junto con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Así que si tú no tienes paz hoy, mira a Cristo y acude a aquel que es el Dios de paz. ¿Qué más nos sigue diciendo el versículo 20? Que el Dios de paz es el Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús. Leemos allí en el versículo 20. Él es el Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús. Y es que lo que Dios hace en nosotros es continuación de la resurrección de Jesucristo. Lo digo en otras palabras,
toda bendición que se nos da y que podemos recibir por solo la gracia de Dios es porque Cristo no solo murió, sino que también resucitó. Entonces la paz que se expresa acá es posible porque Cristo está vivo. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría sido posible el ser reconciliados con Dios y el ser reconciliados entre nosotros. No solo es la muerte de Jesús, es la resurrección de Jesús. El poder de Dios entonces que obra en nosotros. Vamos a leer un par de versículos. Nos dice que el poder de Dios que obra en nosotros es el mismo poder con que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Efesios 1, 18 al 20. Son estas palabras. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Mira que está diciendo que se ora por los creyentes para que los ojos del corazón sean iluminados, recibamos la comprensión, el entendimiento, para que podamos saber la grandeza, la magnitud del poder de Dios que ha obrado, que está a favor nuestro y que es un poder conforme a la eficacia del poder de Dios, enfatizando esto. Nos dice el verso 20 que este poder, este gran poder, la extraordinaria grandeza del poder de Dios que está obrando en nosotros, que está a favor de nosotros, dice el verso 20, es el poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, si tú quieres saber cuál es el poder que Dios usa para transformar tu vida, para salvarte, para hacer de ti una nueva criatura, para darte paz, para hacer de ti alguien como Cristo, semejante a Él, y por lo tanto, como vamos a mencionar en un momento, el poder que Dios ejerce en nosotros para que podamos entonces cumplir y vivir en su voluntad, solo piensa en que Dios usó ese poder para levantar a su Hijo de la tumba. Es decir, la muerte no pudo detener a Jesucristo porque Dios lo resucitó, Dios lo levantó de entre los muertos. Y esa grandeza de poder que levantó a Jesús de la tumba es el poder que nos ha dado a nosotros una nueva vida y nos está restaurando y santificando para Él. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así como en la muerte de Jesús nosotros morimos a nuestra vieja naturaleza, en la resurrección de Jesús nosotros por la fe en Él tenemos nueva vida. Es decir, en la muerte de Jesús nosotros morimos. Y en la resurrección de Jesús recibimos nueva vida. ¿Y por qué es posible esto? Bueno, por el mismo poder de Dios. El poder que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder que nos da nueva vida y está entonces disponible para ti y para mí en nuestro caminar cristiano, en nuestra santificación. Entonces es claro que no podemos santificarnos a nosotros mismos, no podemos agradar a Dios por nuestras fuerzas, no podemos vivir el cristianismo a punta de fuerza de voluntad. Es posible solo por el poder de Dios obrando en nosotros. ¿Cómo es posible agradar a Dios? ¿Cómo es que es posible que podamos hacer su voluntad? Solo es posible porque Dios está obrando por el Espíritu Santo de una manera poderosa en nosotros. Algo más que nos dice el versículo 20 es, hablando de Jesús, entonces el Dios de paz, que levantó a Jesús de entre los muertos, es entonces Jesús el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno.
Ahora nos habla de Jesucristo. Ya nos ha dicho que Dios es el Dios de paz, que con su poder levantó a Jesús de entre los muertos, y estamos entonces diciendo que es posible vivir y hacer la voluntad de Dios porque Dios le dio vida a Jesús y nos ha dado vida a nosotros. Pero nos dice algo más entonces, como estamos viendo, es que Jesús, para garantía de nosotros, para seguridad de nosotros, para poder seguir siendo eficaz y posible el propósito de Dios en nuestra vida, Jesús es nuestro gran pastor, es el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Si lees unos versículos anteriores, en el versículo 17, vamos a encontrar que se nos indica algo de la labor de los pastores que Dios ha establecido en las iglesias locales. Y esto nos ayuda a ver un poco, o tener destellos de lo que Dios hace. Y de aquí quisiera luego mostrarles otros pasajes que nos hablan de Dios como el pastor. Dice el verso 17 de Hebreos 13, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Y el punto que quiero enfatizar es el que sigue, porque ellos velan por sus almas. Ellos velan por sus almas. Y nos deja ver que la labor de un pastor es velar, cuidar, proteger, velar por el bienestar y la estabilidad y la seguridad y el bienestar de las que son ovejas. Ahora, esto nos deja ver, como dije hace un momento, un pequeño destello nomás de lo que Jesús, como el gran pastor, hace en nosotros. Él vela por nuestras almas. Él cuida nuestra vida. Ahora, parece ser que, volviendo al versículo 20, parece ser que lo que tiene en mente el escritor es lo que dice el Salmo 77:20. Allí se nos dice lo siguiente: como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Se nos está diciendo allá que Moisés fue el pastor de Israel, fue el hombre, el pastor que Dios dio al pueblo de Israel para guiarlos desde Egipto a la tierra prometida. Entonces, en pocas palabras, Moisés fue el pastor de Israel durante el Éxodo. Y vemos cómo Moisés veló, intercedió, actuó ante el Señor intercediendo por el pueblo, buscando el bienestar del pueblo. Moisés guió por el desierto, o Dios guió a su pueblo por medio de Moisés como pastor del pueblo. Y ya sabemos por Hebreos capítulo 2 que aunque Moisés y la labor que hizo Moisés fue algo muy grande, tanto que es considerado Moisés para el judío como un héroe nacional. Claro, el que los liberó de la esclavitud. Pero Hebreos 2, y podrás leer allí, se nos dice que Jesús es superior a Moisés. Jesús es más grande que Moisés. Es decir, si tú te asombras de cómo Dios usó a Moisés allí, guiando y liberando y usando a Moisés a través de grandes prodigios que hizo Dios a través de él en medio del pueblo de Israel, debiera asombrarte, admirarte completamente y rendirnos entonces y dejarnos guiar por aquel que es el pastor perfecto, por Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. El Salmo 80 nos dice cosas como estas, como una oración a Dios: pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos. Están acudiendo ellos allí a Dios como un Dios del cual necesitan su intervención, como el pastor de ellos. Escúchanos, resplandece, muestra tu poder y ven a salvarnos, restáuranos, oh Dios, al resplandecer sobre nosotros tu rostro y sálvanos. Y una vez más, vez tras vez, dice el escritor allí: restáuranos, a resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Y terminando allí en el verso 18, vuelve a decir las mismas palabras. Y todo esto como una petición a aquel Dios y Señor que es el pastor de su pueblo. Este es Dios, el pastor de su pueblo. Recordarás muy bien el Salmo 23. Qué conocido y lindo salmo: el Señor es mi pastor. Y entonces, todo esto para decirte algo, que tenemos a favor nuestro el gran pastor que es Jesucristo. Allí en Isaías 63:10 leímos entonces que Moisés fue el pastor que guió. Entonces, leemos que en Isaías 63:10
10, que Moisés fue el pastor que hizo subir del mar al pueblo. Pero acá en Hebreos estamos viendo que Jesús fue levantado de la muerte para ser el gran pastor. Y Jesús, como el buen pastor, el gran pastor, siempre está cuidándote, siempre está cuidando a los suyos. Y podemos ver a lo que hizo Jesús, a lo que Él hará y lo que Él hace, como Él que es nuestro pastor. Recordarás que en Juan 10:11 nos dice que Él, como el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Él dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué hizo Jesús como nuestro buen pastor? Dio su vida por nosotros, para que fuéramos salvos. Ahí mismo en Juan 10, pero los versículos 14 y 15 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces Él es buen pastor, Él es el gran pastor, porque dio su vida a aquellos que estábamos descarriados, aquellos que nos habíamos alejado. Él dio su vida para que fuéramos traídos una vez más a Él. Pero también Primera de Pedro 5:4 nos dice que Él vendrá por sus ovejas. Él dio su vida por sus ovejas y un día vendrá por sus ovejas. Primera de Pedro 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Y mirando hacia el futuro nos hace añorar y esperar con gran deseo y expectativa el hecho de que Él vendrá por los suyos. Y Hebreos 13:20, que es el pasaje que estamos viendo hoy, nos habla de lo que Él hace hoy. Él hoy es el gran pastor de tu vida. Él te cuida, Él vela por ti, Él te pastorea, Él te protege, Él te rodea con protección ante los ataques de Satanás. Él vela por ti cuando estás lastimado como oveja, cuando estás herido, cuando has tal vez tropezado en tu caminar, cuando estás débil, cuando te faltan fuerzas, cuando necesitas ser renovado, cuando necesitas ser alentado, cuando necesitas ser fortalecido, cuando necesitas ser sanado. Todo lo que tú necesitas, el pastor lo sabe, el gran pastor lo sabe, y Él entonces te cuida, te protege, te alienta, te alimenta. Y ahí sí entonces recordarás una vez más el Salmo 23. Él te alimenta, te refresca en tu corazón, te protege porque te tiene en sus manos, te tiene en sus brazos como el gran pastor. Entonces, debes entender y debemos entender y vivir en el hecho de que en el deseo de cumplir la voluntad de Dios tenemos a favor nuestro aquel que nos cuida, aquel que nos pastorea en todo momento, en todo tiempo, para que podamos seguir viviendo, permaneciendo entonces en Él. Qué bendición que el gran pastor nos cuida. Y es el gran pastor por la sangre de un pacto eterno. Por su resurrección, Jesús quedó constituido como el gran pastor, y por su muerte le fue dado un rebaño al cual pastorear. En otras palabras, si Él no hubiera muerto, no seríamos su rebaño. Pero si Jesús hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, no sería nuestro pastor. Pero la verdad es esta, que Él murió y resucitó. Entonces podemos decir, somos sus ovejas y Él es nuestro gran pastor. Y esto ha sido establecido por un pacto eterno, un nuevo pacto que se ha hecho eficaz para nuestra santificación por la sangre de Jesucristo. Miren, mis hermanos, la obra de Cristo en la cruz siempre fue el plan, un pacto eterno, el plan eterno desde antes de la fundación del mundo. El hecho de que Jesús viniera, se hiciera hombre, viviera entre nosotros, su muerte y resurrección nunca fue un plan B, siempre el plan fue Dios. Escucha las palabras, siempre el plan fue Jesús. Escucha las palabras de Primera de Pedro 1:20 y 21. Porque Él estaba hablando de Jesús, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él estaba preparado para venir y morir por nosotros.
Es un pacto basado entonces en la muerte de Cristo, en la sangre de Él. Es un pacto eterno. Y entonces esto nos dice algo muy hermoso, que solo un Dios eterno puede hacer y prometer un pacto eterno para otorgar una salvación eterna por medio de un Salvador eterno. Te lo vuelvo a decir, solo un Dios eterno puede hacer un pacto eterno en el que se nos promete y da una salvación eterna por medio de un Salvador eterno. Y gloria a Dios por esto. Y entonces esta eterna salvación incluye nuestra santificación. De ahí entonces la petición hecha. Todo esto que hemos visto en este versículo 20 es lo que nos prepara y nos deja ver cómo es que Dios actúa, obra y por medio de quién, que es Jesucristo, para llegar a la petición. Recordarás, y dije al principio, la petición es una sola, que Dios los haga aptos para hacer su voluntad. Y llegamos entonces luego del verso 20 a la petición. Verso 21. Dios los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, una vez más mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto nos lleva a lo siguiente, que Dios, por medio de Jesucristo, nos hace aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. ¿Cómo es posible hacer la voluntad de Dios? Bueno, aquí estamos encontrando la respuesta, porque Dios nos capacita para hacer su voluntad. Y esa es la petición que tú y yo debemos tener en nuestro corazón. Debiéramos entonces día a día pedirle al Señor, hazme capaz en este día de hacer tu voluntad. Ahora piensa por un momento en esta palabra, aptos. Aptos. Dios te hace apto para hacer su voluntad. Apto aquí es restaurar, completar o hacer a alguien adecuado para una función. Para comprender mejor esta palabra o esta expresión aptos, piensa en lo siguiente. Piensa, por ejemplo, en lo que hace un doctor cuando restaura o sana un hueso fracturado. El doctor está capacitado para luego venir ante un hueso quebrado, restaurarlo a su lugar y que este hueso sea sano, restaurado, para luego entonces poder cumplir muy bien su función. Piensa, por ejemplo, en un pescador que está remendando una red que está rota. Si este pescador no remienda su red, no va a poder la red ser efectiva a la hora de pescar. Entonces el pescador, que es sabio, que sabe, toma la red y la remienda. O piensa en ser aptos como en un marinero que prepara su barco, se dedica a alistar, a preparar el barco para luego entrar en la travesía en el mar. O piensa en ser apto como lo que hace un soldado que se alista, se prepara y se dispone para la batalla. De estas maneras podemos ilustrar y tratar de ver y comprender cómo es que Dios entonces nos hace aptos para hacer su voluntad. Nos dice entonces que Dios está completando su obra. Recuerda una vez más en el médico, en el pescador, en el marinero, en el soldado. Todos están haciendo algo para hacer apto a algo para que pueda cumplir su propósito. Nos dice que Dios está entonces completando su obra en nosotros, que Él está empeñado, interesado y comprometido, porque Él es fiel en restaurar tu vida, en preparar tu vida para que puedas hacer su voluntad, para que puedas vivir para Él. Entonces es realmente grandiosa la salvación que Él ha otorgado, porque no solo te ha liberado del pecado, ahora te prepara, te da el poder. Y lo que dijimos hace un momento es su poder obrando en nosotros, capacitándonos para poder hacer su voluntad.
es entonces una verdad muy hermosa, porque entonces cuando tú miras al Señor, cuando haces de esta tu petición, lo que estás haciendo es recordar y creyendo en que Dios está restaurando tu vida, te está preparando, te está capacitando, te está dotando con todo aquello que necesitas para vivir agradando al Señor. Y esto es realmente no solo muy importante, sino hermoso, porque el Señor no solo nos pide que hagamos su voluntad, te está diciendo, yo te doy el poder para que lo hagas, yo te capacito para que lo hagas. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo es que Dios nos hace aptos para hacer su voluntad? En primer lugar, por medio de su palabra. Sin la palabra, sin la escritura, sería imposible ser aptos para hacer la voluntad de Dios. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y escucha esto, la escritura es inspirada por Dios para que seamos equipados para toda buena obra. Dios en su sabiduría te ha dado la palabra. Escúchala, escudriñala, léela, medita en ella, apréndela, porque ella es la que el Espíritu Santo usa para transformar tu corazón y hacerte capaz de cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo más nos hace aptos? Por medio del ejercicio de un liderazgo bíblico. Efesios 4, 11 y 12 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios estableció estos hombres en estas funciones pastorales, al decirlo hoy en nosotros, verso 12, a fin de capacitar o hacernos aptos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo somos edificados? ¿Cómo somos capacitados para hacer la voluntad de Dios? Por medio del ejercicio de aquellos a quienes Dios ha puesto para ser nuestros pastores, para ser pastores en la iglesia de ellos, y somos capacitados por ellos, y los pastores capacitamos a la iglesia. ¿Y cómo los capacitamos? Una vez más, por medio de la palabra. Es lo que el Espíritu Santo usa, pero en este ejercicio de un liderazgo bíblico, la iglesia es edificada y preparada para la obra del ministerio. Y algo más, dos cosas más. Somos aptos o capacitados por Dios por medio de la acción amorosa del cuidado mutuo, por cuidarnos con amor unos a otros. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está diciendo que cuando nos cuidamos mutuamente y amamos a través de la restauración, cuando hay un hermano o una hermana que es sorprendido o sorprendida en algún pecado, la acción protectora del cuerpo de Cristo capacita, restaura a nuestro hermano o hermana para volver a ser útil en los propósitos de Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos hace infructuosos, el pecado nos coloca en una condición de no ser útiles en los propósitos de Dios. Y entonces la iglesia, mis hermanos, somos tan importantes y tan vitales en nuestro caminar con el Señor, que Dios usa el cuerpo, usa la iglesia, usa a tu hermano, a tu hermana, para que cuando peques seas restaurado, es decir, seas traído una vez más a un lugar de utilidad en los propósitos de Dios, y a seguir entonces siendo encauzado en la voluntad de Dios. Hemos dicho que Dios nos hace aptos por medio de su palabra, por medio del ejercicio de un liderazgo bíblico, y aquí por medio de la acción amorosa del cuidado mutuo. Y una última manera en la que Dios nos hace aptos es, sí, aún por medio de los momentos de dolor o sufrimiento. Dice 1 de Pedro 5:10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y hay momentos, hay ocasiones, hay días, hay temporadas en nuestra vida en la que Dios permite algo de dolor, algo de sufrimiento, aún para hacernos
más capaces, más idóneos o más preparados en sus propósitos y para hacer entonces su voluntad. Recordarás también la palabra dice que hemos recibido el consuelo de Dios en nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a otros. Entonces no solo disfrutas del bien de Dios, eres capacitado aún en los momentos de dolor o de sufrimiento para que luego puedas ser un instrumento de Dios en sus manos para la bendición de otros. Pero Dios usa esos momentos para capacitarnos, para perfeccionarnos. Entonces, es Dios el que nos hace aptos para hacer su voluntad. Y esto nos lleva a otro enunciado en el versículo 21, que Dios es quien obra en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Y esto sería una manera de hacer un mayor énfasis a lo que acabamos de ver, que Dios obra en nosotros, nos hace aptos para hacer su voluntad. ¿Y cómo lo hace? Obra en nosotros lo que es agradable delante de Él. Como digo, es una doble acción de Dios en nosotros que busca nuestro mayor beneficio y es el hecho de darnos el más grande deseo de poder agradarle. La nueva vida que Dios da produce entonces nuevos deseos, nuevos afectos, es lo que diría entonces con este enunciado. Cuando Dios obra en nosotros lo que a Él le agrada, nos está diciendo que Dios transforma nuestra vida desde lo profundo de nuestro corazón, dándonos nuevos deseos, nuevos afectos. Es una nueva orientación de la vida, una reorientación de nuestra existencia. Ahora mirando a Jesús, centrada en Jesús, es una vida entonces cristocéntrica. Recordarás en Colosenses que debemos poner el corazón y poner la mente en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, escúchame muy bien esto. La vida cristiana no se trata de cuán buenos somos, sino de cuán bueno es Dios y cuán grande es su poder, porque nos está transformando a la imagen de Jesucristo. Entonces, no se trata solo de hacer la voluntad de Dios, sino de desear hacer la voluntad de Dios. Y Dios entonces obra de tal manera en tu corazón y en mi corazón que no solo nos dice haz mi voluntad, sino que también nos da el deseo y la capacidad para amarle, para agradarle. Recordarás este salmo allá en el Salmo 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y a veces nos quedamos solo con que Él nos dará las peticiones del corazón. Pero esto será posible cuando ocurre lo primero y es pon tu delicia en el Señor. Es decir, cuando te deleitas en Él, cuando nos deleitamos en el Señor, cuando hacemos del Señor nuestro más grande deseo, nuestro más grande deleite, cuando nuestro gozo, nuestra satisfacción, en la plenitud y el sentido de nuestra vida está en deleitarnos en el Señor, entonces terminamos cediendo a nuestros deseos para que Él ponga sus deseos en nuestro corazón. Entonces nos deleitamos en Él para que entonces venga el hecho de desear hacer aquello que a Él le complace. Entonces Dios obra de una manera amorosa en nuestro corazón, porque nuestros deseos egoístas, nuestros deseos altivos, nuestros deseos centrados en nosotros mismos son cambiados por los deseos y propósitos de Él. Como por ejemplo, es que es posible que un hombre creyente pueda desear y disfrutar ser fiel a su esposa. Porque este hombre creyente no solo sabe que Dios le pide ser fiel. Y mira cómo funciona esto. Este hombre creyente hace de Cristo su más grande deleite, hace de Cristo su mayor gozo, su mayor satisfacción, la razón de su vida, una vida cristocéntrica. Y entonces conoce al Señor, vive conociendo a Cristo, deleitándose en Él. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en este hombre que se deleita en el Señor? Bueno, pone en el corazón de este hombre el deseo de agradar a aquel que es su deleite, es decir, a Cristo. Y este nuevo deseo que busca ahora agradar al Señor pudiera entonces ahora verse reflejado en el deseo de serle fiel a su esposa.
¿Ves cómo está conectado todo esto? ¿Cómo está conectado una vida de agradar a Dios y nuestros deseos y nuestras peticiones a Dios con la esencia y con el hecho fundamental de deleitarnos en Él? Entonces, Él pone el deseo de agradarle. Entonces ahora tú deseas hacer aquello que le honra al Señor. Pero no solo nos está diciendo que Él cambia nuestros deseos para darnos buenos deseos. Él nos da la capacidad de hacerlo. Además del deseo que Dios pone, también nos da por su poder la capacidad para hacerlo. Entonces, del pecado que pudiéramos desear al no deleitarnos en Dios. Ahora, cuando encontramos en Cristo nuestro mayor deleite y no en el pecado, al deleitarnos en Cristo, deseamos hacer lo que al Señor le agrada. Y Dios obra en nosotros lo que es agradable delante de Él, una vez más, por medio de Jesucristo. Ese es su poder obrando en ti. ¿Cómo puedes hacer la voluntad de Dios? Primero empieza a deleitarte en Él y empezarás a ver cómo el Espíritu Santo guía tus sentimientos, guía tus deseos, guía tus oraciones, guía tus peticiones, guía tus decisiones, porque empiezas a ver la vida como una vida enfocada y centrada en agradar a aquel que te ha amado con amor eterno. Y entonces todos nuestros deseos, como digo, nuestras peticiones, las decisiones que hemos de tomar, vamos a poner sobre la mesa en primer lugar el deseo y de querer agradar al Señor, y vamos a procurar y poner todo de nosotros para querer agradarle a Él. Esto entonces nos lleva concluyendo a lo siguiente, que nos llama entonces a una vida bajo el señorío y cuidado de Cristo. Dios es el que obra, Dios es el que concede que podamos ser capacitados para hacer su voluntad. Y esto entonces nos llama a una verdad que aunque Él es el que hace en nosotros, el que obra en nosotros, el propósito es que entendamos y vivamos en cuál es nuestra responsabilidad, y es una sola: hacer su voluntad. En todo esto está la clave del vivir del cristiano. Escucha muy bien, porque aquí está una clave esencial para poder vivir como cristianos. Admitir que solos no podemos. Admitir que no puedo vivir siendo cristiano sin Él. El Evangelio precisamente nos deja claro esto. Por nuestra cuenta somos incapaces de salvarnos y de santificarnos. Éramos incapaces de, que estando muertos en nuestros pecados, levantarnos y vivir para Dios. Él nos dio vida. Pero sigue siendo en nosotros real esto. Somos incapaces de agradar al Señor por nuestra cuenta. Entonces, este texto nos está diciendo que es Dios quien obra poderosamente en nosotros, salvándonos y capacitándonos para vivir para Él. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer ante esto que Dios está haciendo? Hacer su voluntad. Ahora tenemos el cuadro completo: soberanía de Dios y responsabilidad nuestra. La soberanía, el poder, el amor, la gracia de Dios que te transforma, que te capacita, que te salva, te restaura, te sana, hace todo lo que Él sabe que tiene que ocurrir en ti y en mí para que podamos entonces decir: quiero hacer tu voluntad, oh Señor. Porque seamos incapaces de agradar al Señor no es razón para librarnos de nuestra responsabilidad, porque ya hemos dicho que Dios nos hace aptos y nosotros hacemos su voluntad. Es entonces porque dependemos de Dios que es posible hacer su voluntad. Piensa en cada decisión diaria, pequeña o cotidiana, como en cada decisión que pudiera ser muy determinante para tu futuro, comenzando con tu salvación al poner la fe en Jesús, como en cualquier otra decisión en tu vida. No puedes hacerlo sin Cristo. No puedes vivir sin Cristo. No puedes pensar en un presente, en un futuro y en una eternidad sin ver y confiar en Jesucristo. Escucha Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, que se nos pide, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esa es tu parte. Ocúpate de vivir para el Señor con un temor reverente,
sabiendo quién es Él. No solo en su amor, en su justicia, en su santidad. Esa es tu responsabilidad, mi responsabilidad, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero el verso 13 añade algo más. ¿Cómo es que es posible ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Escucha esto. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir para Dios con temor y temblor. ¿Y cómo es posible hacerlo? Porque Dios es quien obra en nosotros el querer como el hacer. Deleítate en Él, disfrútalo, vive para Él. El Señor ha estado y estará obrando en nosotros. La conclusión ante la obra de amor y poder hecha por Dios en una sola. Y es a la cual llega entonces el verso 21 al terminar allí en Hebreos 13. La conclusión luego de saber que Dios es el que obra en nosotros para hacer su voluntad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es claro que que el hecho de poder llegar a hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, es una obra de principio a fin de Dios mismo por medio de Jesucristo. Por eso, lo único que queda por hacer es darle honor y gloria a Él. Ninguno de nosotros puede decir a mí la gloria porque yo he hecho méritos o es por mí que puedo agradar a Dios. No es porque seamos sabios ni porque seamos muy capaces. Lo que somos es porque Él lo ha hecho en nosotros. Es Dios quien nos salva y es Dios quien nos hace aptos y es Dios quien nos da el deseo y el poder para agradarle. Él es, Él, solo Él, obrando en nosotros, para que nosotros hagamos su voluntad. Así que, en el deseo que tú tienes de vivir para Dios y de hacer su voluntad, haz tuya esta oración de estos 2 versículos. Apréndela, créela y ponla día a día ante el Señor. Que tú puedas decirle hoy al Señor: Dios, tú que eres el Dios de paz, hazme apto en toda buena obra para hacer tu voluntad. Obra en mí lo que es agradable delante de ti por medio de Jesucristo, y a ti la gloria. Quisieras terminar esta mañana esta reunión conmigo orando de esta manera. Que puedas ver estos 2 versículos y hacer de esto también tu deseo, tu petición. Pero llévate en esta mañana no solo esta petición, llévate en esta mañana esta verdad. Si quieres hacer la voluntad de Dios, que en este texto la voluntad de Dios es aquello que a Dios le agrada, y que aquello que a Dios le agrada lo conocemos y lo sabemos por su palabra. Sométete a Él y pídele que con su poder te haga apto, capaz de hacer su voluntad. Todo el tiempo, cada día. Oremos. Dios y Señor nuestro, a ti la gloria, a ti el honor por lo que has hecho, haces y harás por medio de Jesucristo. Cristo, tú que eres el gran pastor de las ovejas. Gracias por pastorearnos, por cuidarnos, por protegernos, por alimentarnos. Gracias, gracias, gracias por tu vida, muerte y resurrección, para que nosotros hoy podamos tener vida y vida nueva. Pero nos llamas a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y Señor, hemos reconocido y entendido hoy que solos no podemos. No tenemos la capacidad, la sabiduría, la fuerza suficiente para agradarte. Y qué bueno, porque eso hace que tú seas merecedor de toda gloria. Y hace que nos volvamos, Señor, con nuestro corazón a ti. Te necesitamos cada día para agradarte. Y hoy te pedimos lo que un día este escritor pidió por esta iglesia. Hoy te pedimos esto para nosotros. Tú que eres el Dios de paz, haznos capaces, haznos aptos en toda buena obra para hacer tu voluntad.
Obra en nosotros, oh Dios, por favor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio del cuerpo, de la iglesia, del liderazgo, por todos los medios de gracia que tú has dado a nosotros. Capacítanos, prepáranos y obra en nosotros lo que es agradable delante de ti. Y todo esto por medio de Jesucristo, que es el gran pastor de nuestras almas. Y a ti, oh Dios, a ti, Señor, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, les mandamos un fuerte abrazo desde casa. Les añoramos, les extrañamos y confiando en el Señor, pronto nos veremos. Mis hermanos, recuerden que Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. Vivo en tu gracia y verdad.